¿no? De lo que significa o ha significado retornar a la democracia. Si algunos de ustedes, estamos pocos, como son poquitos de ustedes, y me gustaría que haya un diálogo entre nosotros, ¿no? Con relación a la clase. No quiero que sea un monólogo, como les decía muchas veces. Ustedes pueden participar, pueden opinar. Posiblemente yo, cuando se habla de realidad nacional, se habla de nuestras políticas, de nuestra realidad, ¿no? Muchas veces las personas asumimos una línea de pensamiento, una filosofía, una política, ¿no? Y entonces, y posiblemente otras personas no compartan. Entonces, si ustedes de pronto me escuchan decir que de pronto yo estoy hablando algo malo de este gobierno, que tengo mucho que decir malo de este gobierno, eh, pueda que alguno de ustedes diga, no, a mí no me parece que está correcto lo que está haciendo, ¿cómo es? Se ha trabajado tan bien en el país como lo que está pasando ahorita. Entonces estoy diciendo que si hay alguno de ustedes que no esté de pronto de acuerdo con lo que estoy diciendo, por Dios, ustedes opinen, ¿no? Porque esta asignatura se da para que hablemos de nuestra realidad política, cultural, económica, social, de salud y educación. Es nuestra realidad política, nuestra realidad como país. Y entonces, para que nosotros nos asentemos, veamos y cómo podemos proyectarnos para mejorar las condiciones de nuestro país. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, que les lanzo a ustedes, a pesar de que tenemos ahí enfrente una, ¿cómo es? Un gráfico, ¿no? Me gustaría que con sus propias palabras me dijeran ustedes qué entienden por democracia. Respetar el pensamiento y el criterio de cada una de las personas que conforman un grupo, sea este cualquiera, una clase. Sí, a ver, o sea, respetar el colectivo. Y usted dice respetar las opiniones de una persona cualquiera que ésta sea. Es lo que me está diciendo. Sí, Ya, democracia significa darle el, el poder al pueblo, ¿no? El gobierno, ¿no? General en manos del pueblo. Es decir, que lo que la gente, lo que la mayoría diga, eso se hace. Entre paréntesis, ¿no? Estoy tratando de dar un concepto de lo que yo entiendo como democracia. Pero si vamos un poquito más allá de lo que se debería concebir como democracia, democracia significa el bienestar de todos y para todos. Y que todos estemos bien, eso es democracia. Pero también entendemos que no lo que posiblemente podríamos pensar que lo que le dice la mayoría es lo correcto. Y no es así. Es democracia, pero hay que ver qué realmente es correcto o que nos beneficia a todos. ¿Sí? Por eso hay leyes que de pronto pensamos, entre paréntesis, ¿no? Que benefician a todos, pero realmente en nuestro medio, desgraciadamente, hemos visto que se han generado una serie de leyes que solamente benefician a ciertos sectores del país. Entonces, ¿qué mismo es democracia? El concepto de democracia en español como de democracia viene del antiguo, ¿no? El vocablo griego, que es demos, que es pueblo, ¿no? Kratos, que quiere decir poder, gobierno, el poder y gobierno en las manos del pueblo. En la actualidad, voy a leerles a ustedes, en la actualidad se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica en una sola persona, sino se distribuye en todos los ciudadanos, por lo tanto las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. Ahora yo les hago otra pregunta. Pensemos de esto, ¿no? Que yo digo, ¿saben qué? El país, o sea, los jóvenes tienen la vida por delante, ¿sí? Entonces, las personas ya mayores, hablemos nosotros de 50 años en adelante, ya vivieron lo suyo. Y entonces, si quiero que les voy a poner una paradoja, ¿no? Un ejemplo, para que digan que si eso no es democrático, ¿sí? Para entender un poquito. Que la mayoría de gente diga, sí,
la vida les pertenece a los jóvenes y que dejemos a un lado, ¿no?, lo que opinen los ancianos. Pensemos en esto, ¿no? Algo que está pasando en la actualidad y es algo muy triste, pero yo plantearía esta pregunta a la mayoría de las personas y si ustedes estarían de acuerdo con lo que diría la mayoría de las personas. Está sucediendo en la actualidad, o sea, lo que les voy a decir es algo que está pasando, ¿no? Que lamentablemente en la mayoría de los países, aquí también he escuchado testimonios de médicos decir, de acuerdo a la pandemia, lo que está pasando en nuestro momento, en esta crisis sanitaria que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y ustedes habrán escuchado que hace poco nomás salió en los medios de comunicación de aquí, que un doctor decía que se vieron en la necesidad o se vieron encajonados, encasillados, o sea, acorralados, ¿no? En que hay tantos enfermos ahí que no les pueden atender a todos de una manera, hablemos, igual, porque los aparatos, los respiradores y toda la atención médica para salvar, ellos han tenido que escoger entre las personas ancianas, ¿no?, o los jóvenes. La pregunta es, ¿a quién atendemos? Tenemos, por decirlo así, la pregunta es esa, ¿no? ¿A quiénes salvamos? Porque tenemos pocos aparatos para salvar vidas. De las 100 vidas que están ahí, por decirlo así, solo tenemos 50 aparatos. O sea, 50 personas no van a recibir atención médica. Solo 50 van a atender. Entre esos 50 tenemos 50 ancianos y 50 jóvenes. ¿A cuáles escogen ustedes, democráticamente hablando? ¿Qué harían ustedes? Voy a leerles también este texto que es importante para que ustedes analicen lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo sé que es duro. Créanme que yo también me quedaría en silencio. No sabría qué responder. Pero los médicos se han visto en la necesidad, ¿no?, de quitar la atención médica a los ancianos pensando, ya vivieron, tuvieron su vida, pero los jóvenes tienen oportunidad y necesitan que ellos sobrevivan, que vivan. Y entonces ha habido testimonios tanto en Europa, en Italia, ustedes saben, y hoy también aquí en nuestro país, de médicos que con llanto en los ojos, ¿no?, lágrimas, y se vieron por la falta, ¿no?, de que no pudieron atender, o sea, no se puede atender médicamente esta pandemia. O sea, los recursos que nosotros tenemos dedicados hacia salvar vidas son limitados. Y lamentablemente lo triste de esto es que a pesar de que estamos en una tremenda crisis sanitaria, haya gente inescrupulosa, ¿no? O sea, gente que yo no sé si llamarles personas, que se roben los medicamentos del seguro y los vendan, que son gratuitos. Por ejemplo, Roche, ustedes saben, noticia de hoy, ¿no? Habían donado no sé cuántas cajas, miles de cajas, ¿no? Y estaban en manos de este Salcedo, de este Muñoz, y vendiendo las ampolletas en 1.500 a 2.000 dólares. Una ampolleta que en el mercado, que fueron gratuitas. Y ellos estaban vendiendo, viendo la necesidad del pueblo y haciéndose millonarios. Entonces, valerse, a pesar de la crisis que se está viviendo, ¿no? Hay gente que está tratando de salvar vidas, ¿no? Y hay otra gente, en cambio, que se aprovecha y roba, ¿no? Y entre paréntesis son agentes, y eso es lo que está pasando en realidad, y estamos en democracia. Entonces es lamentable entender, tratar de comprender de que estar en esa paradoja, ¿a quién le atiendo médicamente? Y los aparatos se pueden otorgar para salvar vidas, ¿no? Y verse en esa encrucijada, ¿no? ¿A quién le doy el respirador? A esta persona que está pidiendo auxilio y se está muriendo, y otra acá que es joven y que también está pidiendo auxilio y necesita el tratamiento médico, pero no tengo los medios. Y tengo que verme en escoger. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Democráticamente, ¿qué diría la mayoría? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? ¿Cuál sería su voto?
vivimos en democracia. Porque miren, ¿qué es la democracia? El retorno de la democracia en 1979 abrió en el país una alta expectativa de días mejores para sus habitantes. Sin duda, contar con gobiernos democráticos es por hoy la forma más generalizada en el mundo y deseable en comparación con regímenes autoritarios. No obstante, es buena parte del país, entre ellos el Ecuador. La democracia es todavía un reto por lograrse, pues no se limita a aspectos formales de elección periódica de gobernantes, sino a una efectiva democratización de la sociedad, marcada por profundas inequidades y lógicas de subordinación. Solo en la medida en que las brechas sean transformadas, se puede hablar con propiedad del cumplimiento del ideal de la democracia. Entonces, no podemos tampoco decir a ciegas que realmente, ¿no? La democracia en nuestro país nos ha hecho bien, ¿no? Si bien es cierto, como debería funcionar, tanto los derechos de las personas, ¿no? Debería funcionar. En nuestro país, ¿no? El hecho de que de pronto haya gente que no tenga acceso a la educación, como se planteó antes, la universidad gratuita, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo están viendo, miren, democráticamente decimos, y la gente, y claro que para poder sostener un gobierno es simplemente consciente, que tampoco, si la mayoría de la gente dice, pónganse a pensar lo que les voy a decir, que también es democracia, ¿no? Si la mayoría de la gente dice, ¿saben qué? La educación es lo peor, hay que eliminar todas las instituciones educativas, sobre todo las universidades, porque no nos están haciendo ningún bien. Es más, vivimos en un mundo consumista que más bien la vida se lleva mejor a través de los negocios. Y por votación, la mayoría de la gente diga sí. Ahora la pregunta es, ¿el hecho de que vivamos de una vida democrática y lo que diga la mayoría de la gente es lo correcto o no es lo correcto? No porque toda la mayoría de la gente dice elegir una cosa es lo mejor para todos. Entonces, no es tan bueno como digamos, o sea, saber vivir con criterio, en donde realmente nosotros podamos vivir en una vida democrática, pero que esa democracia atienda a todos y no solo a un sector. Porque después de todo, miren ustedes, vivimos en una sociedad completamente injusta. Los derechos humanos son precisamente un parámetro clave para mirar el alcance del desarrollo democrático en una sociedad. Además, no se trata de mirar solamente los derechos civiles y políticos, sino la integralidad e individualidad del conjunto de los seres humanos, ¿no? En cuanto a derechos. Así también mirarlos no solo no solamente pensar en un solo marco normativo que de pronto cobija a todos, pero ese marco normativo también podría estar perjudicando a otros. Ya vamos a ver también en esta misma clase, si nos da tiempo, lo que es la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. O sea, respetar las nacionalidades que hay dentro del territorio ecuatoriano. El hecho de que, por ejemplo, nosotros admitamos, no sé si miedo, no sé si de pronto respetar la cultura de los indígenas, o sea, de las culturas ancestrales, sea lo correcto. El hecho de que, por ejemplo, decir usted por A o B circunstancias, cualquiera de ustedes, para dejarles, miren lo que es democracia también, ¿no? Por desgracia, usted está pasando por una comunidad. Y esa comunidad, usted pasa en una camioneta que de pronto tiene el color que coincide con una camioneta que robó por ese sector. Y los indígenas le identifican a usted como el ladrón. Y entonces esa comunidad les agarra, ¿no? Les digo, les confunden, y les agarran y les dicen, estos son los ladrones, y les bajan. Y entonces se genera la justicia indígena. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Es justa o no es justa? ¿Están en su derecho o no están en su derecho? Porque es un aspecto cultural. Y eso ha pasado. Ellos se creen con la autoridad de secuestrar policías, secuestrar militares y desarrollar y ejecutar su cultura, su justicia indígena. Pero está bueno, dentro de su cultura indígena, a los indígenas. Pero usted es mestiza y yo soy mestizo. ¿Qué tengo que ver con esa ley? Entonces, eso de tratar de dar privilegios a un sector,
¿no? Y quitar derechos a otro, ¿no? Yo tengo derecho de movilizarme por mi país, por donde yo quiera. Pero si yo paso por allá, no tengo condiciones. Eso está pasando. Si se ubican a lo que quiero decirles, ¿no? O sea, entendamos bien lo que es vivir en democracia. Lamentablemente en nuestro medio no podemos, no saben lo que es realmente vivir en democracia. Porque en esta democracia en que nosotros estamos viviendo, ¿no? A quienes lamentablemente nosotros, no sé, o sea, no votamos bien, ¿no? Elegimos mal a nuestras autoridades. Por desgracia, ustedes van a darse cuenta, o sea, hablo de una historia de mucho más de atrás, que hemos venido nosotros desde que retornó la democracia acá. Lamentablemente hemos sabido elegir mal. Pensamos que estar en democracia es bueno, pero sin embargo esa democracia nos ha llevado a vivir en un subdesarrollo tremendo. ¿Por qué? Porque las autoridades y las constituciones que se han ido generando, ya vamos a ir viendo, de las 20 que tenemos, no, todas, la mayoría de las constituciones se han ido formando, se han ido formulando de tal manera que solamente beneficien a un sector. Y generalmente ese sector beneficiado siempre ha sido la banca, ha sido quienes tienen el poder económico. Entonces, no vivimos realmente, por decirlo así, en una democracia pura, en una verdadera democracia. La República de Ecuador se constituyó formalmente en 1830 tras su independencia en la Gran Colombia. Desde su inicio, los fundamentos de la Revolución Francesa y del modelo constitucional norteamericano inspiraron la formación del Estado ecuatoriano, un gobierno democrático, popular, representativo y responsable. La elección de autoridades a través de elecciones directas y secretas, el reconocimiento de garantías, libertades individuales, el establecimiento de tres funciones del Estado en ese tiempo, ¿no? La ejecutiva, legislativa y judicial. Hoy tenemos una más que ha sido tan vituperada, tan insultada y tan echada a menos, ¿no? Y cuando le veamos la función, cuando ya veamos el plan de vivir y la agenda, van a darse cuenta ustedes que ese cuarto poder es muy importante para que ahí sí esté en realidad en mano de la gente común y corriente, que era la participación ciudadana. Lo primero que hicieron es que la gente ya no participe y se fueron en contra de ese quinto poder, de ese cuarto poder. Ustedes recordarán, ¿no? Y está mancillado, ¿no? Y de qué, para qué ha servido. Pero yo les voy a mostrar, ¿no? Con documentos, o sea, cómo estaba constituido, en cuáles son las funciones, cómo se generan y cómo se han dado, ¿no? Y van a darse cuenta que el peligro para el sector de la banca y esos poderes ocultos que tienen todos los países, no les conviene que la gente común y corriente tenga una participación. No, estamos en democracia, sí, estamos en democracia, pero ¿quiénes son los que se eligen? Se arman partidos políticos, cada uno a sus propias conveniencias, y esos líderes políticos son los que son candidatos. Es mentira que cualquier persona pueda ser realmente, ¿no? Ser candidatizada. No. Ustedes están viendo ahorita, por ejemplo, un gran grupo, un cúmulo de un colectivo social, ¿no? Que ya les quieren que ni siquiera participe ahora en las próximas elecciones, por el simple hecho de que hay las intenciones de que ahí pueda participar Rafael Correa. Entonces hay conveniencias ahí. Si viviéramos en un país democrático es que todos tengan las mismas posibilidades y oportunidades para la participación y no que se quiten, ¿no? Con leguleyadas y que uno de los poderes de la nación, ¿no? Que es la Contraloría, quiera impedir en lo que tiene que ver con las elecciones, que es el otro poder, que ya vamos a verle, ¿no? Entonces, eh, es mentira esto de cada poder tiene o juega un papel que goza de autonomía. No es verdad. En nuestro medio no se ha estado generando así. Pero bueno, sigamos con nuestro relato. A lo largo de 178 años de vida republicana en el país, se han promulgado 20 constituciones, lo que venía hablando hace un momento a ustedes, ¿no? La cual permite señalar un promedio se aprobó una constitución cada 9 años. O sea, cada 9 años la constitución no servía a cambiar de constituciones, ¿no? Siendo la de 1998 la que estuvo vigente hasta octubre del 2008. 2008 nosotros ya, aquí verán, la penúltima
constitución que se armó con el tiempo de Sixto Durán Ballén, se armó justamente, armaron de tal manera esa constitución para que le cobije a lo que sucedió después con la banca y hubo el feriado bancario. Todo estaba construido para que eso funcione. Fue necesario por eso tumbar esa constitución y sacar una nueva constitución donde hubo una verdadera participación de todos los movimientos sociales para generar esta nueva constitución. Yo les digo así, o sea, me atrevo a decirle a ustedes, qué presidente, ¿no? O sea, hablamos de qué persona, ya siendo constitucionalmente nombrado como presidente, diga, ¿saben qué? Con esta constitución no podemos seguir viviendo como gobierno. Entrego la presidencia y armemos una constitución que el pueblo elija, que todo el mundo participe y arme una nueva constitución. Y de acuerdo a esa nueva constitución, podremos participar todos. O sea, eso fue lo que hizo Rafael Correa. Renunció a la presidencia, ¿para qué? Para que se genere, no en sus manos. Simplemente dejó, renunció. Y ustedes saben que eso pasó en Montecristi, ¿no? Y como esa constitución que se dio afectó, ¿no?, a los medios de comunicación, afectó a toda la banca, afectó a todos esos poderes ocultos que había en nuestro país, ¿no? Y eso no gustó. Todos los países socialistas que tienen una proyección, una visión proyectista de crecimiento, son derrocados. Eso es a nivel mundial. ¿Y quienes participan? Aunque no nos guste no decirlo, pero es verdad. Nosotros somos una colonia de los americanos. Porque nosotros, al ser primeritos, nosotros somos un país, ¿no? Constitucionalmente armado, independiente. Fue sacar la base militar americana que había aquí. O sea, ¿por qué nosotros tener la base militar de un país extranjero? Y entonces, que para combatir el narcotráfico, 10, 10 bases militares tiene Colombia. Y dígame si Colombia ya se disminuyó el narcotráfico. 60 años viven de ellos de guerrilla, en una constante guerra Colombia, ¿no? ¿Y qué ha hecho? O sea, ¿cuándo han salido de esa guerrilla? Que ahora están las claras, que posiblemente en un principio empezaron bien, tratando de derrocar gobiernos, de pronto tal vez injustos, no sé muy bien la historia de Colombia, pero sí sé hoy, ¿no?, que la guerrilla que se sostiene en Colombia, ya no se puede hablar de guerrilla que hablamos con principios políticos o filosóficos, o hablemos nosotros que de regímenes democráticos, ¿no? Sino que lo que le sostiene es la droga, es una narcoguerrilla. O sea, es algo que da mucho dinero y Colombia está forrada en dinero, al igual que Estados Unidos. Está forrada en dinero gracias al narcotráfico. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se derroca o por qué no se elimina el narcotráfico? ¿Por qué? Porque hay muchísimos intereses económicos, tanto de los americanos, porque es dinero. Y son los que fabrican el dinero, ¿entienden? Y entonces mantener una sociedad envuelta en la ignorancia es lo que le conviene a la mayoría de los que tienen el poder económico. Mantener a la gente ignorante. ¿Qué es lo primero que hizo este gobierno? Quitar el presupuesto de la educación, amocharle. Hay que mantenerlos, no hay que dejar que la gente se eduque. Un pueblo educado no es un pueblo sometido, ¿entienden? Entonces hay mucho que nosotros debemos hacer, y supuestamente democráticamente hablando, somos un país democrático. Ahora vamos a ver el contexto, retorno a lo que pasó cuando retornó nuestro país a la democracia. La Asamblea Constituyente de 1945, en la participación de más de diversos sectores sociales, elaboró una constitución que buscó un consenso hacia la orientación social, reconoció el quichua y otras lenguas aborígenes en la educación, incluyó un catálogo de derechos sociales relacionados con la familia, el trabajo, la propiedad, la educación y la cultura, para los sectores marginados, asuntos agrarios e indígenas, debido a procesos de representación de las minorías. En el Congreso, a través de la asignación de escaños para coeficientes electorales, estableció un tribunal electoral independiente del Ejecutivo,
independiente del gobierno ejecutivo, ¿no? Permitiendo a futuro disminuir los fraudes y estableció el Tribunal de Garantías y Constitucionales encargado de interpretar la Constitución, dirimir conflictos entre los poderes del Estado y determinar la constitucionalidad de las leyes. Por ello, dentro del mundo del derecho constitucional, se le denomina como la Carta de la Democracia. Una vez posicionado el gobierno de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, ¿no?, se inicia un nuevo periodo de frágil democracia ecuatoriana. En 1980 se presenta un conflicto bélico con el Perú, conflicto de Paquilla, y luego de un pacto público realizado en el estado en el estadio de Atahualpa, de acuerdo cuando estuvo ahí Jaime Roldós, ¿no?, en el Estadio Olímpico de Atahualpa, de la ciudad de Quito. Jaime Roldós Aguilera fallece en un polémico y nunca aclarado accidente aéreo en mayo de 1981. Asumió el mando su vicepresidente, que no sabía realmente, le sorprendió, no supo qué realmente hacer. A finales del año 2006, la población acude nuevamente a las urnas y elige un presidente, que es Rafael Correa, en el 97, que durante el gobierno de Palacio ocupó la cartera de ministro de Finanzas. O sea, Correa fue ministro de Finanzas en la presidencia, ¿no?, que acabo de mencionar a usted hace un momento, ¿no?, de Palacio. Bajo las promesas de acabar con la corrupción, la partidocracia, no a la firma del TLC ni al avance ni a la base de Manta, es lo que promulga primerito, buscar ciertas independencias, ¿no? Y ofrece convocar para la selección de una asamblea constituyente para diseñar una nueva constitución que permita el tan anhelado desarrollo nacional. Balance del periodo. Desde el retorno de la democracia se ve una clara identificación del poder económico. Lo que les estoy leyendo, verán, no es algo dado de pronto por el gobierno. Esto es completamente apolítico, por si acaso. Apolítico esto. Y es más, esto creo que fue redactado por un periodista que no del régimen o sea, que apoya a Rafael Correa. Pero sin embargo, lo que se dice es verdad. Dice, no, desde el retorno de la democracia se ve una clara identificación del poder económico con el poder político, generando un concepto errado de la autoridad y del poder como denominación. La mayoría de quienes detentan poder consideran por encima de la ley, lo cual conduce a cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos de los demás, pues consideran que ellos no están al servicio del Estado, sino el Estado al servicio de ellos, para que pueda satisfacer los intereses particulares, sin importar el grave daño que cause la población que vive en el país. El Estado no busca soluciones de fondo a los problemas de la población y controla los brotes de delincuencia, descontento popular e insurgencia a través de las acciones que llevan a la violación de los derechos civiles. Estoy hablando más o menos del tiempo de León Félix Cordero, lo que está pasando, ¿no? A través de las acciones que llevan a la violación de los derechos civiles de la población, pues se restringen derechos fundamentales a través de declarar estados de emergencia para combatir el delito y las luchas sociales. Se crean grupos especiales en la fuerza pública para combatir a aquellos que atentan contra la seguridad pública, grupos en los cuales no les importa cometer graves violaciones de los derechos de la población con el fin de cumplir con los cometidos. Principales procesos de defensa de los derechos ambientales a partir del retorno de la democracia. Primero, en cuanto al contexto jurídico, la década de los años 70 del siglo pasado fue determinante para la configuración de los derechos ambientales modernos, confluyendo en los movimientos pacifistas que se oponían a la guerra de Vietnam. En 1972, estas preocupaciones se concretan en una posición común en los países del mundo frente al deterioro del medio natural, fundado por el reconocimiento de la responsabilidad de actividades humanas de la crisis ambiental. Lo que estaba pasando en Vietnam, el bombardeo constante, no solamente era Vietnam, también eran los pueblos, las naciones que estaban al lado, no Laos, por ejemplo, no, estaban con un deterioro, o sea, irrespetuando a la naturaleza, bombardeando, eso ustedes no tienen idea. Entonces, surge a nivel mundial el derecho sobre que se proteja a la naturaleza, pero el único país, ¿no? La mayoría de los países, ¿no?,
en cierta manera, protegen, son los bosques, son protegidos, pero en el único país que tiene derechos, la naturaleza es en el nuestro, y que está acobijado en nuestra Constitución. A nivel nacional de la década de los 70 fue la del inicio del boom petrolero, esa etapa de la historia económica del Ecuador. En 1972, cuando la explotación petrolera empieza a ser la actividad económica protagónica de los militares, los militares asumen el poder y lo conservan hasta 1979, cuando se produce la transición hacia la nueva etapa de la democracia. La Constitución del 78, influida por los compromisos asumidos por la comunidad internacional, copiarla más fácil, ¿no? En la conferencia de Estocolmo, introdujo el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En la Constitución de 1998 y los derechos ambientales. La Constitución de 1998 fue fruto de una coyuntura política y movilización social, surgida a movimientos emergentes como las mujeres, el ambientalista y de los defensores de los derechos humanos. Es de entenderse que en esa coyuntura fue posible que la composición de la Asamblea refleje los intereses de las agendas de varios de esos sectores de avanzada. El texto constitucional se lograron introducir algunos derechos fundamentales, especialmente en el ámbito de los económicos, sociales y culturales, con una amplitud y alcance inéditos en la historia de la constitución, constitucionalismo ecuatoriano. Derechos y la política ambiental, lo que veníamos hablando. Estamos haciendo un recuento desde el retorno a la democracia, ¿no? Estamos viendo. La Constitución Política de la República 1998 incorpora importantes avances en materia ambiental. La Constitución, en el marco del deber estatal de garantías de derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sustentable. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios ecológicos de conformidad con los convenios y tratados internacionales. Aquí cabe una aclaración, ¿verdad? A pesar de que se haya nombrado, a pesar de que se haya introducido en las constituciones anteriores, ¿no? Una cosa es que esté escrito en el papel y otra cosa es que haya leyes que lo afirmen, que lo sostengan. ¿Entienden? Porque después de todo, en nuestro país, hasta ahora siguen talando bosques enteros, ¿no? Hay una empresa china que está acabando con todos los bosques de esmeraldas, ¿no? Y el pretexto para seguir explotando, están sembrando, sí es cierto, pero ciprés, sembrando árboles que no son propios de nuestro medio. Si no, vayan y vean toda la serranía también yéndose para el lado de Cuenca. Van a ver ustedes unos bosques un montón lindos, coníferas, pero no son propios de nuestro medio y más bien están erosionando nuestra tierra. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios ecológicos y conformidad a los convenios y tratados internacionales. ¿Por qué es importante topar esto? Porque sin la naturaleza, sin los medios naturales, simplemente no vivimos. Es por eso que estamos topando ahorita lo que se está viendo en cuanto a lo que se ha introducido en las constituciones desde el retorno de la democracia. Visto los recursos naturales estratégicos en la Constitución, o sea, ya entran en la Carta Magna. La propiedad y el control sobre el acceso a los recursos naturales considerados como estratégicos es una cuestión de gran relevancia para los derechos sociales y ambientales. La Constitución de 1998 establece un régimen de propiedad inalienable e imprescriptible que no se termina del Estado sobre los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. Desde la década de los años 70 del siglo pasado, la explotación petrolera ha sido la actividad productiva protagónica de la economía ecuatoriana.
Los 7 años de la dictadura militar coincidieron con el boom petrolero, es decir, con un aumento de la clave del Ecuador ingresa al modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos biocarboníferos ubicados al norte de la Amazonía. Implicó un aumento impresionante del volumen de la economía ecuatoriana. Justo el boom petrolero nuestro fue justo cuando estábamos en la dictadura militar, ¿no? Y quien asumió la dirección del país desde los militares fue Guillermo Rodríguez Lara, el Bombita. El apodo de la Bombita, ¿no? Hace poco nomás murió. Fue muy querido por los ecuatorianos porque después de todo fue un militar con un corte medio social, no que le importaba hacer la ciudad, pero hubo envidias dentro de las otras ramas militares y entonces hubo un derrocamiento, ¿no? Él dejó, porque no le pidieron derrocar, él dejó y asumió, como les dije la vez anterior que dimos clases, el famoso triunvirato, ¿no? Implicó un aumento impresionante en el volumen de la economía ecuatoriana. Las exportaciones totales aumentaron de 199 millones en 1971 a 2.561 millones de dólares. O sea, son grandes cantidades que en ese tiempo, por Dios, pensaban que el Ecuador ya salía, que todo el mundo ya iba a ser ricos, ¿no? Y que no son simples frases, cantidades que no son pequeñas, ¿no? Son muchísimas, de dólares. De los Estados Unidos de 1981. En el mismo periodo del BIP aumentó el 1.602 millones a 13.946 millones de dólares y la reserva monetaria creció un 55 millones de 55 millones a 563 millones de dólares. No se puede sostener en las condiciones de vida de los ecuatorianos haya tenido un mejoramiento proporcionado al crecimiento de la economía. Es decir, que había todo eso, pero no se reflejaba en lo social. Más bien hubo un incremento de la pobreza y un gran enriquecimiento de muchas familias, ¿no? Las 20 familias que tiene nuestro país. La globalización en la economía, el fin de la Guerra Fría, con lo consiguiente consolidación a un nivel mundial, el acelerado desarrollo de las tecnologías digitales, de la comunicación, van convirtiendo al planeta en una idea, en una aldea global, ¿no? El caso Texaco, si bien fue en sus inicios una causa elevada en la que sostenida por iniciativa de actores externos y la población, de la contaminación como sus abogados estadounidenses interesados en llevar adelante una causa en su país en contra de una transnacional que ha causado perjuicios al tercer mundo, provocó a nivel local un proceso interesante de organización social. Por primera vez nosotros, ¿no? Vamos luego a ver acá. Este boom petrolero que nosotros tuvimos, ¿no? No solamente trajo desarrollo a nuestro país, entre paréntesis, económico, ¿no? Pero más bien trajo problemas. Voy a borrar este. Vamos ahora sí a la Constitución. Aquí están las 20 constituciones que hemos tenido, ¿no? Y vamos a ir viendo más o menos en qué tiempos. Y me gustaría que ustedes vayan afinando, ¿no? Vayan reconociendo las diferentes autoridades que participaron ahí, ¿no? El 23 de septiembre de 1830 se generó la primera Carta Magna con Juan José Flores. Después de este mismo Juan José Flores trató de cambiarle, ¿no?, la Constitución a sus conveniencias. Casi les digo, yo bien podría decir, o sea, no, sin temor a equivocarme, que la mayoría de esas constituciones que estamos viendo nosotros, que decía 9 constituciones, cada 9 años una nueva constitución, todas, la mayoría, fueron forjadas de acuerdo a las conveniencias de esos gobiernos de turno. El 13 de agosto de 1835, en Ambato, Vicente Rocafuerte, una nueva constitución. Cae Vicente Rocafuerte, más bien dicho, deja la presidencia Vicente Rocafuerte y asume la presidencia Juan José Flores y se genera una nueva constitución, hecha a la medida de Juan José Flores, el 1 de abril de 1843. Luego viene una nueva constitución en 1845 en Cuenca,
Y quien asume la presidencia es Vicente Ramón Roca, también hecho esa función. Acá. Les digo, a cada uno de esos que voy nombrando son los presidentes que han hecho esas constituciones y generalmente esas constituciones fueron hechas no solamente a favor de las personas que están ahí como dirigentes de nuestro país, sino que también como parte de ciertas comunidades élites, ¿no?, de nuestro país. El 27 de febrero de 1851 en Quito, con Diego Noboa. El 6 de septiembre de 1852 en Guayaquil, María Urbina. Lo que sí les puedo decir es que al avance, creo que está subido uno de los videos, ¿no? La historia de la Constitución del Ecuador, ¿no? Narrada por un periodista, ¿no? Y con imágenes también de época. Me gustaría, ya le voy a revisar, ¿no? Que la revisen ustedes, ¿no? Que es interesante ver la historia de nuestra Constitución vista desde los diferentes estratos sociales y cuáles eran las ventajas y desventajas que se generaban y cómo se fueron introduciendo esas constituciones, ¿no? También es interesante ver eso, porque si bien es cierto, se disfrazan de buenas esas constituciones, pero favorecen a unos y no a otros, y generalmente no a la mayoría. Había ciertos avances de una función a otra, ¿no? Porque ya la gente también empieza a ir despertando, la gente ya empieza también a ir protestando, y entonces ya se va tomando en cuenta también a otros participantes sociales, y entonces ya van formando también esas cartas magnas, introduciendo, ¿no?, las protestas y reclamos de la ciudadanía, ¿no?, y de los otros sectores que se van generando. Entonces, luego, el 10 de abril de 1861, en Quito, Gabriel García Moreno. El 11 de agosto de 1809, en Quito, también Gabriel García Moreno no estuvo conforme con su constitución hecha por él mismo, y él mismo la cambió, ¿no? El 6 de abril de 1878, en Ambato, Ignacio de Ventimilla. Con José Palacios y Camaño, el 13 de febrero de 1884, en Quito. En Quito también cambia el 14 de enero de 1827, considerada una de las mejores constituciones del país, fue la que elaboró Eloy Alfaro en un inicio. Él vio los errores que tenía esa constitución y cambió y la mejoró, ¿no? El 22 de diciembre de 1906, en Quito, Eloy Alfaro Delgado. El 26 de marzo de 1929, en Quito, Isidro Ayora Delgado. El 2 de diciembre de 1838, en Quito, Aurelio Mosquera. El 6 de marzo de 1945, en Quito, José María Velasco Ibarra. Comento, José María Velasco Ibarra estuvo candidatizado y asumió la presidencia, como ya lo vimos hace poco, no 5 veces fue elegido. Y de las 5 veces, solamente una de esas elecciones, él pudo terminar su mandato. ¿Recuerdan eso, no? El 31 de diciembre de 1946, en Quito, José María Velasco asume nuevamente y cambia esa constitución anterior. Fíjese que cambia en un año nada más, ¿no? Del 45 al 46, ¿no? Cambia la de Aurelio y la de él mismo cambia. El 25 de mayo de 1946, en Quito, José María Velasco, ya dije. En el 67, Quito, Fris Otto Rosemena Gómez. El 15 de enero de 1908, Quito, en Trujillo. Ahí viene el triunvirato militar, que hicieron una constitución, una asamblea, una constitución, ¿no? Llamaron a un plebiscito, ¿no? Y entonces, luego de este plebiscito que hubo, entonces llega a la presidencia el 5 de junio del 98, en Riobamba, Fabián Alarcón. En 28 de septiembre de 2008, en Montecristi, cambia completamente todas las funciones y es la que está vigente hasta ahora, la de Rafael Correa Delgado. Y que como ya se mancilló, como ya se cambió, ya se violó esta constitución, nosotros ya no podemos vivir y seguir continuando con esta constitución, porque sencillamente ya fue burlada. Entonces, la ciudadanía, hoy estamos exigiendo ya una nueva constituyente para, en todo caso, devolverle o reforjar o reforzar, ¿no? Y también quitar ciertos errores. Pero lo que se está pidiendo ahora es, y tienen un miedo este gobierno ahorita, por ejemplo, llamar a una nueva constituyente, ¿no? Porque como ustedes saben, ya vamos a ver los poderes que estaban ahí y que han sido arrebatados, quitados con ese famosillo que tuvo más poderes que el mismo Lenín Moreno, que fue este viejito que murió en Trujillo,
y, y lanzó ese referéndum del 7 veces sí. Ustedes se verán, esos 7 veces sí nos tiene como nos tienen ahora, ¿no? Eso ya les voy a explicar también luego, después de que hablemos sobre la dolarización, por qué se dio la dolarización y la crisis económica que nosotros, que como ecuatorianos nos tocó vivir hasta que llegue esta nueva constitución, que ya estamos, entre paréntesis, ya estábamos dolarizados, ¿no? Marco general y normativo, ¿qué es? ¿No? Una nueva constitución es la garantía de los derechos para alcanzar el buen vivir. Para que haya el buen vivir se genera un plan nacional del buen vivir y una agenda que se cumpla para desarrollar ese plan de buen vivir. Entonces los compromisos eran, ¿no? Aterrizar y operativizar las garantías de los derechos para alcanzar el buen vivir. Imagínense, o sea, que nosotros entendamos, primerito, que nos pongan a todos los ecuatorianos, nos aclaren, o sea, que nos orienten, que nos enseñen, es decir, qué es vivir bien o qué es vivir mejor. Entonces, cuando entendamos qué significa vivir bien, no vivir mejor, vivir bien, ¿no? Con todas las garantías. Entonces podemos entender nosotros este plan nacional. Lo que primero que se hace es meterle a la gente, saber que la gente necesita tener un conocimiento de lo que es saber vivir y tener una buena vida, ¿no? Entonces, se generan espacios para la articulación de una política pública y social. Entonces viene el ministerio, el marco normativo de la nueva constitución, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Qué es lo que garantiza y qué es alcanzar el buen vivir? Vamos dando la lectura, ¿no? Artículo primero. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional. Más adelante vamos a ver completamente todo lo que significa plurinacional y laico. O sea, ¿qué significa laico? Quiere decir que nosotros no estamos bajo ningún régimen religioso. O sea, la religión no tiene cabida dentro de un gobierno establecido constitucionalmente. Imagínense que diríamos, si hubiésemos estado en el tiempo de Gabriel García Moreno, ¿no? Apuesto lo que quiera que hubiese dicho él, que en la Constitución decía que todo mundo teníamos que ser y estaríamos obligados a ser católicos, ¿no? Y entonces, y en cierta forma fue así. Entonces, si no hubiera sido por Eloy Alfaro, que dijo, no, un ratito, la religión y ese poder religioso queda a un lado. Por eso los curas en ese tiempo, los franciscanos, ¿no? Le odiaban a Eloy Alfaro. Los medios le odiaban porque Eloy Alfaro dijo, no, cada quien tiene derecho a escoger la religión que uno quiera, ¿no? Como parte de los derechos. Por eso les digo, esa condición fue muy buena. Pero antes, por ejemplo, les digo, en el tiempo de Gabriel García Moreno, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes, la mayoría, yo, al menos a mí me daban en historia, ¿no? Que los curas que le decían el santo del patíbulo. O sea, una adoración a Gabriel García Moreno que no tienen idea, y era un sanguinario. Le decían el santo del patíbulo porque a todos sus opresores, a todos sus rivales políticos, que alguien opinaba mal de su gobierno, le mandaban al paredón. O sea, ahí la sentencia de muerte era normal. O sea, ya con Eloy Alfaro se eliminó, luego de Eloy Alfaro se eliminó, se respetó la vida. Y dijeron que estaba prohibida la pena de muerte. Y ya después, ¿no? Pero en el tiempo de Gabriel García Moreno era vigente, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, yo he escuchado y he visto también en las redes sociales, no sé si ustedes habrán visto, lo que quieren Yo tengo un grupo de chat de mis compañeros de colegio, ¿no? Y escucho y que cuando ellos escriben ahí de que a los violadores, a los asesinos, los criminales despiadados, a gente que es desquiciada, se les dé la pena de muerte. Y hay mucha gente que opina que debería aplicarse la pena de muerte, como es en Estados Unidos. No sé en qué otros países más, pero yo solo sé que en Estados Unidos. En China igual, en Corea del Norte también, ¿no? Allá a los políticos corruptos son ejecutados. No sé hasta qué punto realmente eso sea bueno, ¿no? Y yo les digo desde mi lado personal, muy personal,
nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Pues ese es mi criterio, ¿no? Por más malvada que sea una persona, entre paréntesis, que digan, me pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Diciendo, no, y suponte que le mate a tu mamá, le mate a tu hijo, le mate, ¿qué harías con esa persona? Son cosas que no están en mis manos, ¿no? El derecho a la vida es eso, el derecho a la vida. Nadie tiene derecho de quitar vida a nadie, ¿no? Lo que les hace falta a la gente es realmente cambiar de corazón, ¿no? Porque una gente que realmente que tenga algo bueno dentro de su corazón, simplemente no hace daño, ¿no? El buen vivir es el concepto de la cultura andina, que en quechua se dice summa causai, y que fue adoptado por todos los ecuatorianos en la Constitución. La nueva Constitución, la garantía de los derechos para alcanzar el buen vivir. Para poder alcanzar ese buen vivir, ya les dije, ¿no? Primero tenemos que entender qué es el buen vivir. El summa causal implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de redistribución social y territorial, de los beneficios de desarrollo e impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de intereses públicos, establecer una convivencia armónica con la naturaleza, garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana y proteger y promover la diversidad cultural. Esto que dice tener soberanía nacional, si nosotros somos soberanos, por lógica no deberíamos permitir que en nuestro suelo patrio haya militares de otras naciones. ¿Y qué es lo que hizo Lenín Moreno? Entregó una isla, entregó a los americanos, entre paréntesis, para disminuir el narcotráfico. Dígame, ¿qué noticias tenemos nosotros del combate al narcotráfico de la base marítima que tienen ahorita en Galápagos, donde están nuevamente asentados los gringos? ¿No? Y les comento que los gringos, como antes del tiempo de Rafael Correa, yo me acuerdo, ¿no? Yo solía vacacionar con mi familia allá en Manta y había la base de Manta, ahí estaban los militares gringos. Si ellos mataban por accidente, intencionalmente o como quiera que sea, mataban a un ecuatoriano, cosa que ha pasado, ellos no eran juzgados ni eran metidos presos. Ellos tienen un cobijo, un candado que no los pueden topar, ¿no? Eso pasa. O sea, ellos tienen el derecho de venir y matar, pero no que no les maten, eso sí, ¿no? Entonces, los derechos garantizados son educación universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive, ¿no? Si es que la educación es gratuita, ¿no? Piensen en esto, lo que ahora todo el mundo se oponen y los chicos, ¿no? Dicen, claro, porque todos quieren el menor esfuerzo posible, el menor esfuerzo posible. Yo me opongo, por ejemplo, ¿no? A que se quite el examen de ingreso a las universidades. Debería existir, tiene que existir, porque de lo contrario, ¿no? Van a las universidades como turistas y van de carrera en carrera. Eso pasaba antes, cuando había un libre ingreso a la universidad. Entonces, ahora, el que quiere estudiar, estudie y sáquese el aire estudiando, pero merezca que está ahí. ¿Entienden? Porque eso es dinero que le cuesta el Estado. Entonces, ahora todo lo quieren fácil, ¿no? Y hay padres de familia que sí, que también que se oponen a que haya ese examen de ingreso a universidades, que yo no lo creo, yo no considero. Tienen que demostrar que están preparados. Y claro que la educación tiene que ser buena. También eso es un derecho, está diciendo aquí, dice educación universal, laica y en todos los niveles, y gratuita. Y eso de gratuita hoy en la actualidad es mentira. Váyase usted, yo tengo mi hijo aquí en la técnica del norte. Cada semestre son $50 por un papel que les hacen hacer y les obligan a pagar cosas. Tienen, por ejemplo, un seminario, ¿no? Y les cobran por el seminario. Y después de todos quienes son los profesores de sus seminarios, son los mismos profesores del interno. Es simplemente una manera de lucrar fraudulentamente dentro de universidades. Entonces, ¿dónde está lo gratuito? Eso pasa, es la corrupción que se está viendo en la actualidad. Salud universal de calidad, acceso permanente, oportuno y sin exclusión. Agua, derecho fundamental. Y alimentación, acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Hábitat, seguro y saludable y acceso a la vivienda adecuada y digna. Trabajo
en cuanto al trabajo y seguridad social. Garantiza a las personas trabajadoras al pleno respeto de su dignidad. Remuneración y retribuciones justas. Garantizar la seguridad social a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, campesinos, trabajadores autónomos y desempleados. Imagínense, hace poco yo escuchaba a un de esos pseudo periodistas, ¿no? De esos de farándula, que decía que no tienen por qué las personas, o sea, las que tienen sirvientas en la casa, entre paréntesis, que les aseguren, que si ya les está pagando, ¿por qué tienen que asegurarles? Entonces, es una idiotez, ¿no? Y des en cuenta que si no visto por ese gobierno, todo trabajador, toda persona que se emplea, tiene el derecho a formar parte del seguro social, ¿no? Entonces, son avances y que a la gente hoy, por ejemplo, a los empresarios, no les gusta, ¿no? Estos derechos se visibilizan en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos y programación y ejecución del presupuesto del Estado. La inversión y la significación de recursos públicos, la coordinación de las potencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público, indicativo que de los demás sectores. Esto está en el artículo 280. Estos son los objetivos del Plan Nacional de Vivir que estaban planificados desde el 2009 hasta el 2013. Y luego se generan desde 2013 al 2017. Luego del 2017 al 2021, pero lamentablemente esos últimos no se dieron, porque se fue una tremenda traducción de estos principios. Yo quiero que ustedes pongan atención, ¿no? Y lean y escuchen. Y díganme si esos objetivos, no son de todos. O hay algún tipo de interés, ¿no? Para decirle que esto es hecho para un gobierno en particular. Es para cualquier gobierno que vaya y asuma y gane la presidencia bajo estos términos, ¿no? Y díganme ustedes, o sea, opinen, ¿no? Que no les parece o les gusten sus objetivos. Miren lo que los objetivos del buen vivir. Objetivo 1, auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. Es decir, que no porque eres de una etnia y de otra, pierdes ciertos derechos, sino que tenemos apreciar, aceptar, tolerar, reconocer esas diversidades y simplemente respetar. Eso es auspiciar la igualdad. Objetivo número 2, mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Capacitación, educación. Objetivo 3, mejorar la calidad de vida de la población. Pero para dijo, ¿cómo podemos mejorar la calidad mejorar la calidad de vida de las personas si esas personas no saben lo que es buen vivir? O sea, una persona que ha estado acostumbrada a caminar a pie limpio y que ha estado acostumbrada a dormir en el suelo, esa gente no sabe qué es eso. Entonces hay que enseñarles qué significa tener el buen vivir, ¿entienden? Por eso se llama de mejorar la calidad de vida de las personas, de la población. Hay gente que se acostumbra a vivir como viven y piensa que están bien, y no es cierto, no están bien. Y yo creo que terminamos, como déjenme ver en qué diapositiva estamos y seguimos avanzando. Esto es el objetivo número 6, garantizar el trabajo estable, justo y digno de su diversidad en sus formas. El objetivo número 11 establece para el buen vivir. No, estos objetivos solo están planteados. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido, lo contrario. Como tengo la siguiente clase, tengo un poco de tiempo. Sigamos avanzando. Entonces, esos son los objetivos del plan del buen vivir, les decía, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 6 y el 11. El 11 dice establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible. Miren, yo les digo algo. Yo trabajaba, era empleado, tenía la dirección de la carrera de diseño en la Católica y tenía un sueldo, ¿no? Y cuando intervinieron, hicieron las evaluaciones de los centros educativos de todo nivel, hasta el universitario, ¿no? Nos mejoraron los sueldos. Porque como al ser particular, dijo, no hay que nivelar los sueldos, créame. Entonces, hasta los sueldos, piensen de todos los sectores. Me gustaría que sepa cuánto, antes de hacerse policía, iba a decir chapa, hacerse policía era de inmigrante, ¿no? Y entrar al cuerpo de policía, o sea, de cadetes para arriba, había que pagar.
Y en el gobierno dijeron, no, cualquiera tiene acceso, todos pueden entrar a hacer si quieren, militares o policías, ¿entienden? Entonces es esa libertad, todo eso no les gustó por la mayoría de gente que tiene poder económico, ¿no? Estos objetivos a su vez se plasman en políticas, en las agendas territoriales, sectoriales y operativizan en los programas y proyectos, ¿no? de los gobiernos autónomos. ¿Cuáles son los pilares de esta agenda del buen vivir? ¿No? Se desarrollar un ambiente seguro, o sea, que todo el mundo tenga una estructura social. Quisiera que vean, o sea, el hecho de que genere un plan de vivienda a nivel nacional, de las casas que se hicieron a su tiempo, ¿no? Que participaron. A comparar, yo les digo, yo me acuerdo que en el tiempo de León Febres Cordero, su plan de gobierno decía plan, techo y empleo. Y es de ver esas casas, ¿no? En 20 metros cuadrados casas, en donde usted abre la puerta, entra a la sala y se pasó al patio, se pasó atrás, ¿entiende? Abre la puerta del dormitorio y tiene que directamente acostarse en la cama porque son unos cuartos de 2 metros por 2 metros. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Ustedes pueden ver esas casitas allá yéndose a la Victoria. Esas son las casas y peor fueron las casas de un plan de vivienda que hizo, pero fue muy corto, ¿no? De Abdalá Bucarán. Abdalá Bucarán también generó un plan de vivienda que solo hicieron una fase, la primera fase, y eran como garajes, ¿no? Y los ladrillos parados verticalmente. Yo vi eso, ¿no? Entonces, con decirte, toma una casa, decirle, gracias, tengo la casa, pero primero hay que saber qué tipo de casa, ¿no? No porque meterle en una cullera, usted ya está en casa. O sea, nosotros también tenemos derecho a tener un hábitat digna, ¿entienden? A mí no me gusta mucho, por decirles así, los condominios, ¿no? En donde de 3 metros cuadrados son los dormitorios. A mí me apena eso, ¿no? Y los arquitectos lo hacen, ¿no? Son excelentes administrando espacios, pero no se dan cuenta que nosotros, o sea, uno llega a un punto en donde se siente como que fuera un conejo, un cuy, enjaulado, porque ya conciben de esa forma las casas y la gente piensa, ¿no? Qué lindo, salen los jóvenes chicos, ¿no? De la universidad y quieren irse a su casita y se ilusionan en su casita y piensan en un departamento y lo que hacen, ¿no? Y se conforman y piensan que un departamentito así de, que les digo, 25 metros cuadrados está la casa y se conforman. El asunto es que tenemos que pensar, decir que, bueno, a ver, ¿quieres vivir en una casa digna? Que sea una casa digna, ¿no? No porque los arquitectos por darse materiales y todo, ustedes han visto esos condominios, en 300 metros cuadrados hacen condominios. Eso también dice contra los derechos de las personas. Y la gente se ve en la necesidad y la plata les alcanza para eso. Y no debe ser así. O sea, si queremos tener nosotros, o sea, un plan de vivienda, que sea un plan de vivienda que sea a nivel social, de un corte social, digno, en donde tienen un patio hasta donde usted pueda sembrar sus hortalizas, en sus granjas integrales. Eso sería lo interesante que todos deberíamos tener. Formar parte de tener nuevas oportunidades de desarrollo económico que no dependamos de un empleo. ¿Entienden? O sea, va mucho más allá el saber vivir. Todos pensamos que si no somos algo en cuanto a un título profesional, no somos nada. No, no es así. Ustedes, todos somos dignos como personas. Caso que un título a uno le hace mejor que otro. No es así. Hay que erradicar esa mentalidad, esa manera de pensar, ¿no? Lo que hay que pensar es, si yo sigo una carrera es para mejorar mis condiciones, primero intelectuales, y cómo puedo desarrollar, ¿no? Y que prospere mi país, ¿no? Y yo les digo, digo, no existe mejor. Antes quitaron estaban por borrarse las carreras de los institutos, estaban por borrarse, ¿no? Y hoy, ¿saben? Las carreras cortas son las mejores, porque la gente necesita decir y producir, ya no se necesitan carreras largas, ¿entienden? Entonces, todo eso se tiene que ir pensando, ¿no? En eso estamos. Dice, otra de las formas para lograr el desarrollo de sustentar el ser humano, ¿no? La inclusión económica, vinculación entre las políticas y lo económico. Creo que nos quedamos en la diapositiva número 9. Por ahora, ¿qué estamos hablando? De la Constitución última, ¿no? Para que nos orientemos bien en qué estamos, ¿no? Espero no haberles dormido, chicos. Aló, chicos. Sí, profe, aquí estamos.
no me abandonaron. Profe. Y dicen Entonces, aquí está. en la próxima